Siguiente problema. Calcular la velocidad que adquiere el objeto de la figura. Ahora no nos dan ahí un texto grande ni nada de eso, sino que nos dan un dibujito. Y nos dan sus datos. En este dibujito estamos observando que la superficie es horizontal, por lo tanto, pues ahí podemos para lo de la normal. Y tenemos una fuerza inclinada, 30 grados. Esta la vamos a tener que usar como tipo vector, descomponerla en dos, una en X y una en Y. Nos están dando el peso del objeto, el coeficiente de fricción cinético. En el momento en que nos dan esto, ya sabemos que tenemos que tomar en cuenta la fricción en contra del movimiento. Y el tiempo para calcular la velocidad. Muy bien, entonces este objeto vale la pena dibujarlo de nuevo, pero ahora con la fuerza descompuesta en X y en Y y con los nuevos datos que tenemos. Entonces, vamos a ver. Esta va a tener una fuerza hacia acá y una fuerza hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Pues porque está en el cuadrante 1. Acuérdese de vectores. Esta se va a llamar Fx y esta se va a llamar Fy. ¿Qué más tenemos? Bueno, esas son las que nos dieron aquí de inicio. Nos dan el peso además, entonces le ponemos, bueno, vamos a marcarlo con azul. Es de 700. Y nosotros le vamos a dibujar las fuerzas extra que ya sabemos que debe llevar, que es la normal. Y como tiene fricción, la FK. Dibuja bien, pon bien la W, parece N. Ya me regañaron porque hice mal la W, la voy a poner bonita. Por favor. ¿Así le parece? Sí. Muy bien. ¿Qué hacemos primero? Bueno, pues vamos calculando Fy y Fx. Si ustedes recuerdan, en vectores, cuando el ángulo está medido a partir del eje X, que es el caso, las X salen con coseno y las Y salen con seno. Entonces tendremos que Fx es 400 por coseno de 30, 346.41. Y Fy son 400 por seno de 30, que son 200. Primero que nada, vamos a calcular velocidad. La velocidad, pues obviamente va a salir con una de estas dos ecuaciones. ¿Cuál es el dato extra que me dan? El tiempo. Entonces tiene que ser con esta, con la 2. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial vale 0, ni siquiera me la mencionaron. Entonces necesito aceleración y tiempo. El tiempo ya es dato. Me falta la aceleración. Si no la puedo sacar con estas, pues tiene que salir con la de fuerza resultante. Va a ser de este lado. F resultante es igual a masa por aceleración. Lo que voy a buscar es aceleración. La despejo de una vez. Muy bien. Pero esta fuerza resultante, ¿cuál es? ¿Es la de 400? Claro que no. ¿Es la de 346? Tampoco. Es lo que resulte, por eso se llama resultante, de las fuerzas que están haciendo el movimiento, que en este caso es la Fx y la Fk. Entonces, Fr es igual a Fx menos Fk sobre m. Fx ya la tengo, vale 346. Fk todavía no la tengo. Hay que calcularla y la m tampoco, pero pues la m ya sabemos que es muy fácil. Vámonos primero calculando la FK. FK es μk por n. μk es mi dato, 0.15, pero la n no la tengo. Si observamos nuestra figura y recordamos cómo calcular las normales en aquel video que les puse de fricción, aquí en este caso, la normal sería peso menos Fy. Entonces, N es igual a W menos Fy. Entonces sería 700 menos 200. Y la normal es de 500 newtons. Por lo tanto, la FK sería
el mu k, que es 0.15 por la normal que la acabo de calcular, 500 newtons, y Fk es igual a 0.15 por 500. 75. ¡Ay, disculpa! ¿Para qué quiero calculadora? Sí, ¿eh? Muy bien. Gracias. De nada. Ahora ya tenemos Fk. Lo único que me falta ya es la masa, pero yo ya sé que masa es igual a peso sobre gravedad. El peso en este caso es de 700 newtons y newton se lleva con metros, entonces entre 9.8, 71.43 newtons y metros por segundo al cuadrado me da kilogramos. Muy bien, entonces ya tengo el Fk, la m y la Fx que ya había calculado. Ya puedo calcular mi aceleración para sacar el tiempo. Fx 346.41 menos Fk 75 entre masa 71.43. Como estamos hablando de kilogramos y metros por segundo al cuadrado, digo kilogramos y newtons, entonces la aceleración me va a salir en metros por segundo al cuadrado y me da a 3.799999 metros por segundo al cuadrado. Y ahora ya esta pues vengo y la pongo acá. 0 más 3.8 por el tiempo de ¿cuánto era? De 6. Entonces la velocidad es 22.8 metros sobre segundo. Ese sería mi resultado. Recuerden, dibujito, si es fricción le agregan Fk, etc. Muy bien. Este es el último problema que les resuelvo acerca de la fricción. Un bloque de 200 newtons es el peso. Se desliza con velocidad constante, acuérdense, eso es un dato importantísimo, quiere decir que la aceleración vale 0. Y se desliza hacia arriba sobre una superficie inclinada a 40 grados con un coeficiente de fricción de 0.25, como se observa en la figura. Calcular el valor de la fuerza aplicada. Ok, entonces muchachos vamos a dibujarle aquí las fuerzas extra que tiene. Primero que nada, el peso, no, nada de que va aquí inclinado junto con esto. El peso siempre va hacia abajo, vertical hacia abajo. Es W y vale 200 newtons. Además del peso, vamos a ponerle también nuestras fuerzas extra que ya sabemos. Si nos están dando coeficiente de fricción, tiene que haber una fuerza de fricción. Dice que se desliza hacia arriba, entonces la fricción tiene que ir hacia abajo, siempre en contra del movimiento. Vamos a ponerla por aquí. ¿Sí? Fk. Y si hay Fk, pues hay N también. La N sí va inclinada. La N va junto con la... porque es una reacción a la superficie, entonces tiene que estar 90 grados con la superficie. Este peso, como está inclinado con respecto a la superficie, vamos a tener que tratarlo tipo vector. Entonces, aquí nosotros vamos a tener una proyección aquí así y otra proyección aquí así. Este ángulo de inclinación de la superficie viene y se repite aquí. Este lado sería el adyacente, que sería como la X en los vectores, y este es el opuesto, que sería como las Y. Si tomamos el ángulo como si estuviera a partir de las X. Entonces, este lo tienen ustedes en su explicación de fricción, ahí donde les expliqué lo de la normal. Ahí está explicado esto, Pero vamos a ponerle aquí, a este le vamos a poner peso por coseno del ángulo. No le vamos a poner nombre, vamos a ponerle peso por coseno del ángulo, y esta que va aquí es peso por seno del ángulo. Esta fuerza
viene siendo la normal. Y esta fuerza de W seno del ángulo es la que hace que este objeto, si no le aplicamos ninguna fuerza para acá, se deslice para abajo. Ya ves que a veces cuando están muy inclinadas y no hay tanta fricción, el objeto lo pones ahí y se desliza. ¿Por qué se desliza? Pues es por esta fuerza. Muy bien, entonces, ahora sí ya tenemos ahí todo dibujado. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar el valor de la fuerza. La fuerza la tenemos que sacar de esta ecuación, no nos queda de otra. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Pero esta fuerza resultante no es una sola, son todas las fuerzas que actúan, que están tratando de mover o detener al objeto. ¿Cuáles son? Pues es esta y es esta. Esta va para arriba y estas dos van para abajo. Como el movimiento es hacia arriba, pues se supone que esa es la que debe ser un poquito más grande o al menos igual. Entonces vamos a poner F menos FK menos W seno del ángulo, ¿sí? O sea, estas dos que están aquí. Y eso es igual a masa por aceleración. Pero tenemos nosotros que la velocidad es constante. Por lo tanto, la aceleración vale 0. Porque la velocidad es constante. Entonces esto se elimina. Y me queda F menos FK menos W por seno del ángulo igual a 0. Ando buscando la F, la despejo. Estas dos están negativas, pasan positivas. Entonces vamos a ver, W la tenemos, sí. El ángulo lo tenemos, sí. Lo único que me falta es la FK. Vamos a calcularla por acá, por este lado. FK es igual a μk por n. μk es un dato, es de 0.25. Y la n, si recordamos ahí en nuestra explicación del video de fricción, ahí les expliqué lo que era, cómo se sacaba la n en los diferentes casos. Y en este, pues bueno, aquí ya lo pusimos. La n es igual a W por coseno del ángulo. Entonces, vamos a calcular primero la n. 200 por coseno de 40. Y n es igual a 153.21. Son newtons. Muy bien, entonces ahora sí ya podemos calcular FK. FK es igual a μk, que vale 0.25 por 153.21 que acabo de calcular. Aquí lo tengo, entonces ya nomás por 0.25 y me da 38.3. Ya tengo la FK. Era lo único que me faltaba, ya puedo calcular la F. La F aplicada para que este objeto se deslice hacia arriba con velocidad constante es igual a 38.3 más W por seno del ángulo, o sea, 200 por el seno de 40. Y la F es igual a, y me da 166.86 newtons. Se ve muy complicado. Si lo vieras así nomás de un dibujo de buenas a primeras dirías qué difícil está. Ya viste que no es tanto. Espero que les haya servido esta explicación. Rose scored the second run. Second time up, grounded out to a double play. Last time up in the fifth inning, bounced to short. Pops it down the right left field line. May drop in and does! Rose tying for two. Foley scores. And Peters in. And the Reds lead 6-4.
slide.